No, de él no. No me creo que haya llegado el momento de hablar de este personaje en este canal. Y yo soy el que lo tengo que hacer. Pero bueno, si no nos queda otra, vamos allá. Hay una figura a la que se le ha temido desde los tiempos antiguos, hasta el punto que hay filosofías que lo han declarado como el que se atrevió a rebelarse contra el mismo Dios, el enemigo de Dios, el representante de las fuerzas del mal y al que han responsabilizado de millones de desgracias en todo el mundo. ¿Es una identidad espiritual que tiene huestes a su servicio para dañar a los seres humanos? ¿O quizás todo esto es un mito que no tiene ni pies ni cabeza? En el video de hoy quiero hablarte de una de las figuras más populares de la historia, el Satán. Este es famoso en todas las religiones y filosofías y hoy veremos el punto de vista del judaísmo y de la Kabbalah acerca de este personaje. Pero como siempre, dejaremos una enseñanza de vida y un regalo para ti que vas a poder descargar para librarte de todas las fuerzas del mal, sean estas representadas por este ente o no. Pero no quisiera empezar sin pedirte que abras tu mente, porque hoy vas a escuchar ideas en cuanto al Satán que seguramente no habías escuchado antes. Este video lo dividiremos en 4 partes. Primero, el significado de esta palabra, Satán o Satanás. Después, el Satán en la Biblia. Luego el Satán en la tradición judía y en la Kabbalah, y terminaremos por algo llamado el Tikkun del Satán, la rectificación del Satán, donde te daré un mensaje de vida y un PDF descargable para poder utilizar todos los días. Así que sin más, empecemos. El significado de la palabra Satán. La palabra Satán puede significar 3 cosas diferentes. Puede ser el significado de obstáculo, como veremos después en un verso bíblico donde dice le Satán lo, le salió como obstáculo, o puede significar odio, como la palabra sitna, alguien que odia o que va en contra de, y también puede ser de la palabra listot, de salirse del camino. Cuando alguien se sale de su camino se dice que satá. Estas son básicamente las funciones de este personaje. Este nombre entonces no es un nombre propio, sino habla de la acción que tiene este personaje, que es obstaculizar el ser de alguna manera de enemigo o de hacer que las personas se aparten del camino. Así pues, cuando veamos textos bíblicos que le llamen así, no es porque este sea su nombre, sino que este básicamente es un nombre que representa lo que hace. Según la tradición judía, el nombre de este personaje es Samech Mem Aleph Lamed, que se lee tal como ves en pantalla. Este nombre viene de la palabra sumá y el. Está formado por sumá, que significa ceguera, alguien ciego, y el, que significa Dios. Es de alguna manera el que ciega a las personas para que no vean a Dios. Así que la principal función del Satán es obstaculizar la revelación divina en el mundo. Pasemos a la segunda parte, el Satán en la Biblia. Se suele pensar que en la Biblia hebrea el Satán es un personaje muy famoso, pero siento decepcionarles. En toda la Torá, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no aparece literalmente, incluso en algún lugar. En Bamidbar 22:22, el libro de Números 22:22, por ejemplo, aparece como una acción, donde está escrito: y se airó Dios porque fue, y se le paró el ángel del Eterno en el camino, le Satán lo, para obstaculizarle, o como obstáculo para él. Y él está sentado sobre su asno y 2 jóvenes iban con él. Está hablando de Bilam y cómo el ángel se le puso en medio del camino para obstaculizarlo. Aunque es el ángel del Eterno, este ángel le fue de Satán. Y otro tema, seguro, cuando he dicho que no aparece en el Pentateuco, muchos de vosotros habréis pensado y habréis dicho, pero está la serpiente del Génesis, la conocida como serpiente antigua, o en la tradición judía también como Nahash HaKadmoni, que aparece en los Midrashim y en el Zohar muchísimas veces. En el Zohar, Bereshit 35b, se discute si esta era una serpiente de verdad o es una metáfora que habla del conocido Yetzer Hará, o el mal instinto que hay dentro de la persona. Discutieron 2 de los sabios y vinieron ante Rabbi Shimon Bar Yochai, que les dijo: no discutáis porque es lo mismo, todo es uno. Esa serpiente fue el Samech Mem, ese ángel del que hemos hablado, que es el Satán,
y se apareció en forma de serpiente. La serpiente es el Satán y todo es uno. Otra fuente importante son algunos midrashim como Pirkei de Rabbi Eliezer, donde se identifica a esta serpiente también como el Samech Mem, igual que en el Zohar, que ya dijimos que no es más que un nombre de un ángel malo que es el Satán. También el sabio medieval Rabenu Behaye dice que Ha-Satán tiene el mismo valor numérico que la palabra Nahash, que significa serpiente. Igual, esto no es algo literal. De todas maneras, si leemos los textos, no aparece allí en ningún lugar la palabra Satán. Es una interpretación metafórica del relato del Génesis, en la cual no todos los sabios en la historia de Israel estuvieron de acuerdo con esta interpretación. Y muchos dicen que estamos hablando de algo completamente metafórico que representa la serpiente. Incluso algunos dicen que toda esta historia nunca ocurrió de manera física, sino que es una visión de cosas espirituales que tienen profundos mensajes para nosotros, hablando de los 4 primeros capítulos del Génesis, para decirlo de alguna manera. Pero sin querer entrar ahora en toda esta discusión teológica, que no es nuestro objetivo, lo que sí queda claro es que este personaje no está nombrado de manera literal en los textos, aunque sí podríamos, según la interpretación y la tradición judía, darle lugar en una interpretación más metafórica. De hecho, no en vano está explicado así en el Zohar y en los Midrashim, que son 2 libros de la tradición judía que no explican los textos de manera literal, sino que lo hacen explicando conceptos muy profundos que necesitan ser comprendidos también como metáforas y como conceptos espirituales. Donde sí aparece un ente espiritual llamado Satán de manera literal es en 2 lugares en la Biblia, en el libro de Job y en el libro de Zacarías. Hay otro en los Salmos, pero es discutible si realmente es una interpretación o es algo literal. Vamos a ver los versículos. En el libro de Job está escrito: y llegó el día y vinieron los hijos de Dios para pararse delante o ante el Eterno. Y vino también el Satán entre ellos. Y dijo el Eterno al Satán: ¿de dónde vienes? Y le contestó el Satán: de recorrer la tierra y caminar en ella. En teoría, la interpretación más literal es que los hijos de Dios son los ángeles. Y entre ellos vino también el Satán, que era uno más de ellos. Sí, el Satán es entonces un tipo de ángel. ¿Qué hace ese ángel? Vemos en el texto que se dedica a acusar a Job, porque esa, como veremos, es una de sus funciones según la tradición. Aquí también cabe destacar que hubo exégetas en la historia como Rab Sadia Gaon hace 1300 años, que no estuvo dispuesto a interpretar así y dijo que los hijos de Dios eran personas y que el Satán también era una persona mala que acusaba a Job. Pero estamos de acuerdo que no es el sentido literal del texto. El otro texto es en el libro de Zacarías, donde dice: y me mostraron a Yehoshua, sí, Josué, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, que estaba parado delante del ángel del Eterno, y el Satán estaba parado a su diestra para acusarle o para obstaculizarle, ¿sí? Les sitno. Y dijo el Eterno al Satán: te reprenda el Eterno a ti, el que escoge a Jerusalén. Entonces sí vemos en algunos pocos textos esa entidad espiritual llamada Satán, pero aún hay que entender de qué se trata todo esto. Lo que sí podemos ver en estos textos es que el Satán no es el enemigo de Dios, sino uno más de los ángeles, que son siervos de Dios. Uno más de aquellas fuerzas espirituales que forman parte del plan divino. No es alguien que se rebela en contra de Dios, como vemos en el libro de Job, que vino dentro de los hijos de Dios y que nunca pudo hacer ningún daño a Job sin el mismo permiso de Dios. No es alguien en contra de Dios, sino es alguien por debajo de Dios. Uno más de aquellos sirvientes incluso del Creador. Y esto obviamente se refuerza más cuando vemos esta tercera parte del vídeo, el Satán en la tradición judía. Según la tradición de los sabios de la Mishnah y del Talmud y de los Midrashim, que es la literatura de los sabios de Israel, estamos hablando de que el Satán es un ángel con varias funciones. El Talmud en el tratado de Baba Batra nos dice: dijo Rabbi Yohanan, si no fuera un versículo escrito literalmente, esto es algo que no podemos decir. ¿Acaso el Eterno es como un hombre que pueden tentarle y acusarle?
y probarle, está hablando de cómo puede ser que el Satán acusa a Job delante de Dios. ¿Acaso Dios es como alguien, como un ser humano que se deja tentar o se deja probar o se deja acusar? La respuesta que da ahí el Talmud es: dijo Rabbi Shimon ben Lakish, hijo de Lakish, él es el Satán, él es el Yetzer Hara, es decir, el mal instinto que está dentro de la persona, y él es el ángel de la muerte. Es el mismo ser, o es la misma fuerza, o es el mismo poder. Los tres son uno. Y también está escrito allí que este desciende y hace errar, sube y acusa, toma permiso y quita el alma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este Satán, una de sus funciones es bajar a la tierra y hacer equivocarse a las personas, subir y acusar porque se han equivocado, y una vez se han equivocado, toma permiso y quita la vida. ¿Ok? Entonces tenemos que hace las tres funciones. También acusa, como Satán, también nos hace errar como ese mal instinto dentro de la persona, y también quita el alma después, sí, por provocarnos la muerte a través de nuestros errores. Los sabios posteriores a la época del Talmud discutieron entre ellos. Nachmanides, conocido como el Rambán, escribió lo siguiente: es sabido en nuestra tradición que él es un ángel que fue creado para ocultar, sí, para cegar y para dañar al hombre. Él es el Satán, él es el ángel de la muerte y él es el mal instinto. Y no es algo natural o alguna de las fuerzas naturales. Y ahí nos dice que el que diga esto está muy equivocado. ¿Pero por qué dice esto? Porque hubo quien sí dijo esto. Pero antes es entender que Nachmanides era un gran cabalista, llamado por el Arizal el último de los cabalistas verdaderos. Y los sabios de la Kabbalah quisieron siempre personificar como una fuerza de conciencia independiente al mal. No es qué, sino quién. Hay una identidad del mal y no es algo plenamente natural. Pero otros sabios, como el Eben Ezra, por ejemplo, quien lo ve como la mala suerte, o el Rambam, Maimónides, quien lo ve como una de las faltas del mundo material en el que vivimos que obstaculizan al hombre a llegar a la plenitud. Y explica el libro de Job, por ejemplo, de modo completamente metafórico. Y a Zacarías, como el Targum de Jerusalén, que no dice el Satán, sino dice que el pecado estaba a su derecha acusándole. O sea, lo que le acusaba no era un ente, sino las cosas malas, las energías malas que había creado a través de sus malos actos, que ahora le estaban acusando. Pero cuando entendemos qué es realmente un ángel, te darás cuenta que estas dos opiniones no están lejos la una de la otra. Te dejo por aquí en la etiqueta un video de los ángeles para que lo veas después de este, y veas que no es una gran discusión, sino que son dos ideas muy cercanas. Es muy probable que la discusión entre los cabalistas como Nachmanides y los sabios racionales y filósofos como Maimónides no fuera una discusión esencial de qué es el Satán, sino de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con las fuerzas del mal. A modo de hipótesis, voy a proponer lo siguiente. Los sabios de la Kabbalah tienen la tendencia de ver el mal como una identidad, ¿sí?, independiente al mundo, porque en realidad para ellos Dios está en todo. En od milvado, no hay nada fuera de él. O como dice el Zohar, let atar panui mine, no hay un lugar vacío de él. Así que este mundo, aunque tú lo veas falto, en realidad ahí también se revela Dios. Así que la falta no puede ser intrínseca ahí. Así que vamos a ver el mal como algo separado, como una identidad independiente. Mientras que para Maimónides, con su visión de filósofo y tal como también vemos en Aristóteles de una manera muy fuerte, muy pronunciada, este mundo material está lleno de faltas. Y nosotros tenemos que aspirar a separarnos cuanto más de él. Y Dios nos libre de pensar que Dios se revela en el mundo material. Así que probablemente por eso es que ellos tienden a ver el mal más como algo natural, porque sí, eso cuadra con su visión general. Todo esto a modo de hipótesis, pero aquí te he presentado las diferentes visiones de la tradición judía. Pasemos a la cuarta parte y quizás la más interesante, y es la visión de la Kabbalah, el Tikkun del Satán. Como ya hemos dicho, los sabios de la Kabbalah tienen una tendencia de verlo todo como una revelación divina. Y cuando digo todo, incluso el mal en sí.
citando versículos literales, como en el libro de Isaías, donde está escrito que Dios crea la luz y crea el mal. Así que, ¿qué es lo que significa eso? Para ellos, Dios es uno, y esa unidad requiere el entender que no hay dos poderes, no hay bien y mal. También el mal viene del Creador. Hasta que el Ramjal dijo frases como: aunque parezca en este mundo que hay mal, un día se revelará que todo el mal no sirve sino al bien. Es decir, todo el mal que estamos viendo es circunstancial y no es más que un servicio a Dios para que se revele el bien completo en algún momento. Es como aquel cirujano que está haciendo un corte, por ejemplo, en un órgano, en una parte del ser humano. Si no entendiéramos que este corte está en un contexto y que después ese corte va a salvar la vida a la persona, y solo supiéramos, si fuéramos conscientes del momento antes del corte y del momento después del corte, podríamos pensar que ese corte es malo, pero en un contexto más amplio podremos ver que este mal no es más que algo que sirve al bien, para que el bien se revele de una manera completa. Nos dicen los sabios de la Kabbalah que uno de los 72 nombres de Dios es Samech Aleph Lamed. Y si os fijáis, este es el mismo nombre del Satán, como hemos dicho antes, que es Samech Mem Aleph Lamed. Es el mismo nombre, pero sin la Mem. Dicen los sabios que Mem es un periodo de preparación, de entrenamiento. Son los 40 años, por ejemplo, de Israel en el desierto, o los 40 años de Moisés en el desierto antes de convertirse en profeta. Entonces, ahora, en este tiempo de preparación que le llamamos este mundo, tenemos a Sam, ¿sí?, y él, a Samech Mem Aleph Lamed. Pero en el futuro, cuando terminen los 40 años, se termine la Mem, quedará también este ángel como un nombre de Dios. Es decir, se revelará en él que no era más que una revelación del Gesed, de la bondad divina, para que se revele la plenitud completa. E incluso el Satán se convertirá en una revelación de bien, en un nombre sagrado. Así pues, según la visión de los sabios de la Kabbalah, el Satán no es más que algo que ayuda también a la revelación final del bien completo. Es completamente necesario, igual que lo es el bien. Aquí ahora, en este momento de preparación, donde vemos todo con dualidad bien o mal, lo estamos viendo como algo negativo, pero no es más que parte del plan divino. Y esto también nos ayuda a entender cómo librarnos de él, cómo librarnos del mal. Tenemos que librarnos de él en nuestra conciencia. Cuando paremos de llamarle al mal mal y entendamos que forma parte de algo superior, estaremos convirtiendo a este Satán en la revelación del nombre divino. Nos estaremos avanzando al tiempo futuro para tener esa comprensión tan grande. Y eso se completa con algo que nos enseñó Rabbi Haim Mivolojin, uno de los más grandes sabios de la Kabbalah, que nos enseñó algo llamado la segula, ¿sí?, que es una palabra que no tiene traducción, pero es como una práctica que cuando la hagas tendrás resultados en tu mundo físico que te librarán de cosas malas. Él escribió algo muy impresionante y te lo dejo en el PDF para que te lo descargues, lo leas todos los días si estás pasando por algo y veas verdaderas maravillas. Además, te dejaré también escrito ahí el Salmo 91 para que lo puedas recitar, porque también, como verás ahí escrito, nos ayuda para esto. Así que sin más, ahora ya sabes el punto de vista de la Kabbalah del judaísmo acerca del Satán y también algunos consejos de cómo librarte de él o del mal en general. Si te ha gustado el video, déjame un comentario diciendo lo que más te ha sorprendido y que ha sido nuevo para ti, o qué piensas del video en general. Like, suscripción si no lo has hecho antes y nos vemos en el próximo video que ya te dejo por aquí. Mechanical shadow, but me on whispers, secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight descended.
Old reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections, Shalom.